neoplásica hematológica caracterizada por la presencia y incremento de células plasmáticas, ¿ya? Entonces, igual, volvemos al lado de la hematopoiesis. Nos enfocamos de dónde derivan las células plasmáticas, de los linfocitos B. Creo que ayer ya fui claro, ¿no es cierto?, con respecto a esto. Entonces, ya sabemos, los linfocitos T y B van a ser encargados de la defensa específica del sistema inmune, van a presentar receptores en su membrana, receptores para los linfocitos T o los B, que van a permitir reconocer una enorme variedad de patógenos. Esa parte ya. En la superficie de un linfocito B, chicos, como ayer vimos, va a haber la producción de inmunoglobulinas, ¿no es cierto? La estructura de una inmunoglobulina, chicos, va a depender de acuerdo al tamaño. Siempre se inicia con una IgM. Recuerden, la IgM es una inmunoglobulina aguda. Entonces es la inicial, es la más grande, ¿no? Y de acuerdo a eso, luego se va a convertir en IgG, IgE, IgA, IgE, etc. Todas estas van a tener las cadenas ligeras que son acompañadas a la inmunoglobulina. Para sus receptores, estas cadenas, hay dos tipos de cadenas. Cadenas ligeras lambda y kappa, en resumen. Ya, esto es importante, ¿por qué? Porque la alteración de la producción de células plasmáticas, chicos, va a estimular a que haya una producción de algún tipo de inmunoglobulina. Por ende, al incrementarse estas células plasmáticas por una falta de control en la división celular, va a estimular a la vez que aumenten las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son parte de todas las proteínas de las globulinas, ¿no? Entonces, esto se va a caracterizar por el incremento de esto propiamente, las inmunoglobulinas. Los linfocitos T y B se originan en la médula ósea a partir del progenitor linfoide, como ya lo sabemos, ¿no? Luego pasa el pre-B, la célula inmadura, el linfocito. Lo que ayer le hemos hablado, así que igual, la madurez, ya sabemos que los linfocitos T pasan al timo, y los linfocitos B pasan pues en la médula ósea, y luego pasan al ganglio o vas. Creo que ya hemos conversado mucho de esto ayer. Igual, vuelvo a recalcar la estructura de la inmunoglobulina con las cadenas ligeras. Es importante, sí, recuerden dónde se produce, que es en la superficie de los linfocitos B o también de las células plasmáticas, que al final de ahí derivan, ¿no? Dentro de las inmunoglobulinas tenemos pues la IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ¿no? La IgA, la IgM, todas originan de la IgM, es la más grande, pues, ¿no? Y la más pequeña es la IgG. Entonces, esto se va a dar en cualquier proceso inmunológico, no solamente en el problema hematológico del mieloma. Recuerda, cualquier infección o cualquier marcador que te marque positivo a IgM, agudo. Cualquier marcador que te marque IgG, crónico. No solamente en hematología, relaciónenlo en cualquier proceso infeccioso, principalmente, no sé, hepatitis B, hepatitis C, etc. ¿No? ¿Cuál pasa la barrera placentaria? La IgG, ¿no? Ahora, características celular, estas son las células plasmáticas, típicas, ¿no? De la derivación de un linfocito. Entonces, ¿qué es el mieloma? Propiamente es una neoplasia maligna de células plasmáticas, ¿no? Que derivan de la diferenciación terminal de los linfocitos B. Lo estoy volviendo a repetir, chicos, ¿ya? Es una neoplasia originada de células plasmáticas secundaria a diferentes mutaciones postgerminales. O sea, si se han dado cuenta, cualquier patología hematológica se va a dar por una alteración genética. Ahora, va a desarrollar una clona de células plasmáticas que secretan un subtipo específico de inmunoglobulina. O sea, ¿qué significa, no? Que este linfocito, no sé, por casualidad, se altera la división de este linfocito y convierte una célula plasmática alterada. Esta célula plasmática alterada es una clona, pues, ¿no? O sea, está alterada.
esto va a comenzar a producir un tipo de inmunoglobulina. La más común y la más frecuente en mieloma múltiple es la IgG, ¿no? Pero también puede producir IgA, IgE. Una IgM no convierte en un mieloma múltiple, sino se genera una enfermedad llamada. ¿Qué enfermedad es con el pico de IgM? De Waldenström, ¿no? La macroglobulinemia de Waldenström. Mieloma representa el 1% de todos los cánceres y el 10% de las neoplasias hematológicas. Es la tercera más frecuente después de los linfomas. Primero leucemias, linfomas, luego los mielomas. La incidencia es de 4.5 a 6 de cada 100.000 habitantes al año. Una edad media es 72 años. O sea, el mieloma múltiple se da con mayor frecuencia en adultos o adultos mayores. Es rarísimo encontrar en pacientes jóvenes. Rarísimo, ¿no? La mortalidad es de 4.1 de cada 100.000 habitantes al año. Factores de riesgo. El 85% mayores de 50 años o 65 años. Adultos mayores. Típica enfermedad. Recuerda, pacientes adultos mayores para sospechar de mieloma múltiple. Raza, mayor frecuencia en afrodescendientes, más frecuente en varones que en mujeres, mayor frecuencia en pacientes que hayan tenido artritis reumatoidea o infecciones por VIH. ¿Qué más? La obesidad, el dolor crónico es un factor de riesgo, la etiopatogenia. Todo va a desarrollar desde una alteración clonal. No es que genere una alteración clonal y ya de frente desarrolle mieloma múltiple. No, sino va a estimular desde un cambio clonal. Y esto va a comenzar con una gammopatía monoclonal de significado incierto. ¿Qué significa esto? Que nosotros, bueno, no nosotros, no somos jóvenes, sino, no sé, cualquier adulto mayor, puede ya tener una clona alterada y comenzar a producir células plasmáticas sin desarrollar la enfermedad. Eso se considera pues como una gammopatía, o sea, ya está comenzando a producir células plasmáticas con proteínas altas, pero o sea, no está detectable todavía, ¿no? Ahora pasa luego a un mieloma múltiple indolente o un MGUS, que es simplemente es ya cuando ya se expresa el pico monoclonal, ya hay producción de una inmunoglobulina, pero todavía no tiene clínica de un mieloma múltiple, no tiene los criterios de CRA, pues, ¿no? Y luego recién pasa a un mieloma sintomático. Todo esto, chicos, se va a dar en el microambiente de la médula ósea. ¿No es importante? Sí, porque todos estos cambios se van a dar a nivel de la médula ósea. En otras palabras, comienza con una célula normal, por cualquier infección, translocación, cualquier factor de riesgo, comienza a cambiar y forma pues las células plasmáticas clonales, ¿no? Y acá simplemente está comenzando a producir células plasmáticas alteradas, pero no desencadena más, porque todavía el microambiente de la médula está normal. ¿No? Luego recién va a pasar a un MGUS. Un MGUS es cuando ya comienza a presentar el pico monoclonal, no está acá. Pero después del MGUS pasa recién a lo que es mieloma múltiple. A la vez, dentro del ambiente de la médula ósea comienza a generar una reabsorción ósea. O sea, ¿qué significa? Que estas células plasmáticas, como hay un incremento, es como que comenzara a carcomer el hueso o la densidad ósea. Y al generar esto va a generar un aumento de la angiogénesis, va a estimular a la liberación de calcio a nivel periférico y por eso está dentro de estos criterios, ¿no? Ahora, va a generar, todo esto se va a dar con mayor frecuencia por una inestabilidad genómica. Pues. La translocación del cromosoma 14 del brazo corto en el segmento 32, o la delesión del cromosoma 13, como las más frecuentes. Ya, igual, va a haber una alteración a nivel de la médula ósea, que es el origen de toda esta patología, donde va a generar un proceso de proliferación celular de células hematopoyéticas. Esto va a generar que haya las lesiones líticas, osteoporosis, aumento de interleuquinas. A la vez va a generar un fallo hematopoyético e inmunológico, principalmente genera anemia, más que trombocitopenia, más que neutropenia. Luego, esto ya, cuando existe una
un proceso ya de mieloma múltiple, porque como ya les dije, comienza con solo la gammopatía monoclonal. Ya cuando pasa a ser mieloma múltiple, ya pues se genera una hiperviscosidad a nivel de la sangre, va a generar crioglobulinemias, va a generar coagulopatías adquiridas, una falsa hiponatremia, por la liberación, como ya les dije, de la densidad ósea, va a generar pues la hipercalcemia. Todo eso ya se va a expresar en sangre periférica. Por eso, a nivel de sangre periférica ya se expresan los criterios de Kraft, que ahorita vamos a hablar. Y al final, en los tejidos, si es que no hay un control, puede generar una insuficiencia renal por acumulación de proteínas, puede generar una amiloidosis primaria, que también es por acumulación de proteínas, plasmocitomas o de dolor óseo. ¿Qué es un plasmocitoma? Es un pseudotumor de células plasmáticas, pues, ¿no? Y puede llegar a generar hasta infecciones. Manifestaciones clínicas. Dolor óseo, típico, 75% de los pacientes. Es un paciente con mieloma múltiple es un paciente adulto o adulto mayor que te viene con dolor óseo, principalmente lumbalgias. ¿No? Pues te puede venir con dolor óseo, no sé, en piernas, columnas. O la lumbalgia es típico de un mieloma múltiple. Lesiones osteolíticas, no en sacabocado, que ahorita vamos a ver, que se va a observar en rayos X o tomografía. Pues. Osteoporosis por aplastamiento vertebral. O las fracturas patológicas, pues no. ¿Cómo es una fractura patológica? Es cuando, digamos, no sé, está caminando y por casualidad se sienta brusco y se fractura. ¿Me entienden? No es una fractura típica de una caída o un traumatismo y te rompes el hueso. En este caso, el hueso es como una cáscara del huevo, o sea, fragilísimo. Anemia, ¿no? Con astemia, palpitaciones, palidez. Es una anemia normocítica, normocrómica, una insuficiencia renal. Se va a dar en un 25 a 30%. ¿Por qué? Porque hay una acumulación de proteínas, pero no siempre genera insuficiencia renal. Sí te puede generar un incremento un poco de creatinina, o de falla renal, pero no es como para generar una insuficiencia renal. Hipercalcemia, pues no. Síntomas de hipercalcemia, polidipsia, poliuria, náuseas, vómitos, alteraciones de la conciencia, etc. A nivel neurológico, ¿no? Síntomas sugerentes de una compresión espinal o radicular por las fracturas que puede haber ahí. ¿Qué más? Pérdida de peso, infecciones recurrentes, hiperviscosidad, porque la sangre se espesa, pues. Pero se espesa no por un incremento de algún elemento de la sangre, no, simplemente por el incremento de las proteínas que están ahí. Por eso es como gelatina, se convierte la sangre. Hemorragias, tumores extraóseos o los plasmocitomas. Entonces, en otras palabras, ¿no? Ya hemos visto las alteraciones de anemia, falla renal, alteraciones óseas, hemorragias, las neuropatías, etc. Pues, ¿no? Esto va relacionado mucho con los criterios de Kraft. Diagnóstico se va a dar buscando el componente monoclonal. Y para eso, pues se hace la electroforesis de hemoglobina, que es un estudio para detectar, electroforesis de proteínas o un proteinograma electroforético, que es un estudio para detectar cuál de las dos proteínas están bien. En el cuerpo tenemos la albúmina y globulina, ¿no? Lo normal es tener más albúmina que globulina en una relación de 2 a 1. Pero acá no, pues como va a haber más incremento de proteínas, va a haber más globulina que albúmina. Entonces, ¿por qué? Porque una de las inmunoglobulinas tiene incremento, hay un pico de monoclonal de estas, ¿no? Ahora, dosaje de inmunoglobulina, por lógica, porque esta célula plasmática está produciendo una inmunoglobulina normal. La inmunofijación y buscar también las cadenas ligeras, capa o lámina. Esto es importante, sí. ¿Por qué? Porque también por acá detectan al tipo de inmunoglobulina. Y por infiltración tumoral, aspirada de médula ósea, o biopsia de médula ósea, o biopsia del plasmocitoma, pues, ¿no? Porque no sé con quién de ustedes detectamos un mieloma múltiple, pero por biopsia de un tumor en cadera. No sé quién está en consulta. Pero es así, o sea, nos hemos detectado hace poco un señor que ya se fue a Lima para radioterapia. Y fue un tumor en cadera,
y por ahí salió el diagnóstico, ni siquiera cumplía con los criterios de Kraft, ¿no? El inmunofenotipo o citometría de flujo principalmente es para seguimiento a respuesta. Puedes buscar cariotipo o FISH para riesgo y progreso. Entonces, igual, datos de laboratorio, los criterios de Kraft, ¿no? C de calcemia, pues, hipercalcemia, ¿no? R de renal, ¿no? Una injuria renal aguda, ¿no? La A de anemia, menos de 10, ¿no? De 10 es una anemia leve, no está, aunque te puede llegar a ser severa, eso es variable. Y la B de hueso, ¿no? Las lesiones líticas. Ahora, a nivel de lámina periférica vamos a encontrar un fenómeno típico, que es un fenómeno de Rayleigh o pila de monedas, que eso es típico cuando la sangre se aglutina. O sea, eso es una sospecha de ¿qué? De que está habiendo una viscosidad en la sangre cuando encontramos esta característica de pilas de monedas. Ahora, ¿qué es el componente monoclonal? Esto se va a referir a un tipo de inmunoglobulina producido por la neoplasia. Ya, o sea, es una inmunoglobulina alterada. Se mide en sangre o en orina, se va a determinar por dos métodos. Cualitativos, por medio de la electroforesis de proteína o la inmunofijación. Y cuantitativos por dosaje de inmunoglobulinas y cuantificación de proteínas de Bensel-Jones. Entonces, si se dan cuenta, todos estos estudios son estudios típicos para ver por medio de una gráfica, porque al final la electroforesis de hemoglobina, de proteína, perdón, la inmunofijación simplemente son gráficas, no sé si las de acá. Esto es la electroforesis de hemoglobina. ¿Por qué es cualitativo? Porque simplemente te va a dar un incremento de un pico de una proteína, como gráfica, pero no te dice cuánto es, ¿no? Mientras que lo cuantitativo te va a medir el valor absoluto de cuánto de inmunoglobulina tenemos, que eso lo vamos a ver ahorita. El proteinograma electroforético, una proteína normal, chicos, como ya les dije, tenemos dos tipos, lo que es la albúmina y lo que es la globulina. ¿Es importante? Sí es importante, ¿no? La albúmina es más importante que la globulina en todo aspecto, porque la albúmina tiene muchas funciones en el cuerpo, ¿no? ¿Dónde está producida la albúmina, chicos? En el hígado. Entonces, debería haber más albúmina que globulina, como en un proteinograma electroforético, esto es lo normal, marca más albúmina y todo el resto es globulina. De acuerdo al tipo de globulina, va a elevarse o va a presentarse un pico. Pero en este caso, simplemente si existe un pico de alguna inmunoglobulina como IgG, IgA, IgE, IgM, etc., de lo que va a hacer esta gráfica así, va a generar una gráfica grande, con más globulina que albúmina, ¿no? Es un pico más grande. Entonces, este pico más grande está indicándote que hay más globulina que albúmina. ¿Qué inmunoglobulina será? No lo sé. A eso se utiliza la inmunofijación. Esto es el proteinograma electroforético. Un pico policlonal puede elevarse. En muchas patologías se puede elevar un dosaje de inmunoglobulinas. En cualquier proceso infeccioso puede cursar con incremento de inmunoglobulinas IgG e IgM. ¿No? Primero IgM, luego IgG y genera un pico policlonal, que esto no se relaciona con mieloma múltiple. Pero un pico monoclonal, o sea, de una sola clona, eso sí es típico de un mieloma múltiple, como podemos ver acá, ¿no? Un pico monoclonal, solo de una clona, recuerden. Ahora, lo mismo, ¿no? Albúmina, la albúmina y el resto es globulina. Pero en este caso vemos albúmina y acá hay un pico monoclonal, un pico M, ¿no? Debe estar marcando en la IG. Un pico monoclonal ya eleva, esto no es normal. Esto, los informes que nosotros tenemos es de esta forma. Un pico monoclonal, en este caso el pico es de la inmunoglobulina en cadena gamma. Pues. Simplemente hay una elevación de un pico monoclonal. Típico de un mieloma. La proteína de Bensel-Jones, ¿es importante? Sí. No, pero no entra casi, debería entrar dentro de los diagnósticos, pero, o sea, dentro de los estudios diagnósticos, pero suficiente consuelo. La proteína de Bensel-Jones es un componente monoclonal
presente en la orina y se une a las proteínas de TAMS-Korfo. Esto se va a dar, chicos, principalmente a nivel del lumen del túbulo intersticial distal, ¿no? Y ahí, en estudios que por medio de orina van a detectar o van a tratar de buscar la proteína de Benz entonces. Ahora, la inmunofijación también es un método cualitativo. No es un método cualitativo donde acá simplemente ponen en un panel que inmunoglobulina está elevada, el tipo de inmunoglobulina que está elevada, ¿no? Y te va a marcar una coloración mayor, en este caso pues es un IgA de cadenas ligeras, kappa, pues, porque eso es una inmunofijación de manera normal. Dosaje de cadenas ligeras, en la parte cuantitativa, para saber qué inmunoglobulina está, con qué tipo de cadenas ligeras están acompañadas, ¿no? Ahora, dosaje igual de cadenas ligeras en valor absoluto, hay cadenas kappa y cadenas lambda. En realidad las más frecuentes son las lambda, pues, ¿no? Igual, dosaje de inmunoglobulinas, el dosaje absoluto de inmunoglobulinas. Y ven ahí de manera absoluta qué inmunoglobulina está elevada. Pues. Y por último, la médula ósea, ¿no? Con presencia de células plasmáticas más del 10% en médula ósea. Otro examen para confirmar el diagnóstico de mieloma múltiple. Presencia de células plasmáticas. Típicos, presencia de células plasmáticas, ¿no? Hay algunos que tienen hasta 2 núcleos, 3 núcleos, o sea, son deformes, pues, estas células. Presentan vacuolas o estos puntitos blancos, son deformes. Entonces, el inmunofenotipo, la citometría de flujo, el objetivo de esto sirve principal, puede ayudarte para el diagnóstico, pero el objetivo más es ver respuesta con enfermedad mínima residual para mieloma múltiple, pero los marcadores positivos para estos es CD38 y CD138, que no está acá. Igual, el inmunofenotipo, ¿no? El CD38 que marca una cruz y el CD138 con marcadores positivos de células plasmáticas anormales. Igual nos informan, nos hacen el informe de citometría de flujo porque tratan de ver todas las células que hay ahí y acá detectan, pues, ¿no? Células plasmáticas compatibles con mieloma múltiple. O simplemente fenotipo compatible con neoplasia de células plasmáticas, que es mieloma múltiple. Pues. Ahora, anormalidades genéticas, ¿no? Entre esas está la más frecuente, la de la translocación 11-14, que es de un buen pronóstico y un riesgo estándar. Las que son de un riesgo alto o un pronóstico malo, pues está la 14-16 y la 14-20, principalmente. Pero igual, como ven, cualquier alteración genética, chicos, va a estimular a esta alteración clonal. Y no solamente hablo de mieloma, hemos hablado de todas las patologías neoplásicas hematológicas, ¿no? Las lesiones líticas, típico de un mieloma múltiple, eso es lo que ustedes van a ver, ¿no? Estas lesiones en sacabocado, pues, ¿no? Lesiones en sacabocado en cabeza, hay algunos que lo consideran como, en cabeza consideran hasta como sal y pimienta, típico, ¿no? Las lesiones lesiones óseas o extramedulares que presencia de los plasmocitomas, pues, ¿no? Como esta masa de acá, es una masa grande, que indica la presencia de un plasmocitoma a región external, pues, ¿no? Igual, lesiones extramedulares como infiltraciones mucocutánea, a nivel del párpado, etc. Que acá diagnosticas con la biopsia, pues, ¿no? Porque viendo esto dirían, oye, esto no parece mieloma, pues no, pero ¿cómo diagnosticas? Por la anatomía patológica. Ahora, la gamapatía monoclonal de significado inicial. Los criterios, porque con eso comenzamos, ¿no? Con eso comienza un paciente. Esto es un diagnóstico incidental, porque no a todos les hacemos, pues, este estudio, ¿no? Ya sospechamos cuando ya está un MGUS o ya está como mieloma múltiple. Los criterios, un componente monoclonal, sea IgG, IgA, IgM, con menos de 3 gramos por decilitro, células plasmáticas todavía menos del 10%, sin evidencia de los criterios de Kraft, pues, ¿no? Un mieloma múltiple indolente o un MGUS o un asintomático, ya hay un incremento de alguna inmunoglobulina, como
más de 3, o a nivel de orina más de 500, o células plasmáticas del 10 a 60%, pero sin criterios Kraft. O sea, ya hay pico monoclonal o células plasmáticas más del 10%, pero no tiene criterios Kraft. Ven que casi está bien, falla renal, no hay falla renal, no hay anemia, no se observan las lesiones clínicas. Y por último, el mieloma múltiple, que son los criterios diagnósticos de mieloma múltiple. Esto se va a dar, pues, ¿no? Bien, por la presencia de los criterios de Kraft. ¿Qué es lo primero que ustedes van a sospechar? Pues, ¿no? Con el paciente que tenemos con Julio, creo que se llama Julio, ¿no? Paciente código, que tiene falla renal, tiene anemia, tiene lesiones líticas, pero es joven, pues, ¿no? Que dices, tiene ya casi criterios de Kraft, como para pensar en un mieloma múltiple, pues, ¿no? Entonces, hipercalcemia, falla renal, anemia y lesiones osteolíticas, pues, ¿no? Kraft. Más uno o más marcadores. Entonces, ¿cuáles son los marcadores? Presencia de un pico monoclonal o de células plasmáticas. En ese es más del 60%, indican. Pero, en realidad, un MGUS o ya un mieloma múltiple indolente es del 10% a 60%. Literalmente, más del 10% es presencia de células plasmáticas anormales. ¿Ya? Ahora, presencia de células de Benson-Jones a nivel del suero de orina o pico monoclonal, presencia más de una lesión focal o presencia de plasmocitomas. ¿Ya? Ahora, es lo mismo. Criterios de Kraft más plasmocitosis o células plasmáticas más del 60%, como mieloma múltiple sintomático, la presencia de un pico monoclonal o las lesiones focales o presencia de plasmocitoma, que es lo mismo. Igual, los estadios. Eso es importante, sí, pues. Los estadios de Durie y Salmón se va a dividir en 3 estadios. El estadio 1, 2 y el 3. El 1, que debe existir, pues, hemoglobina más de 10, proteína monoclonal menos de 5 gramos en IgG y menos de 3 gramos en IgA. La proteinuria de Benson-Jones, menos de 4 gramos en 24 horas. Radiografía ósea normal o calcio sérico normal. O sea, que no tiene tanto los criterios de Kraft, ¿no? Entonces, este sería un MGU silente, pues, ¿no? O un mieloma múltiple silente, el estadio 1. Y el estadio 3 es al revés, que tiene los criterios de Kraft con pico monoclonal, ¿no? Hemoglobina menos de 8, presencia de inmunoglobina más de 7 gramos en IgG o más de 5 en IgA, presencia de Benson-Jones, lesiones osteolíticas, calcio sérico más de 12. Y el estadio 2 es ni el 1 ni el 3. Mientras que la clasificación internacional o el ISS te va a medir por la beta 2 microglobulina. La beta 2 microglobulina, chicos, es un estudio de laboratorio donde mide también actividad celular, principalmente patológica. Pues no, entonces se va a encargar con la beta 2 microglobulina. Menos de 3.5 de beta 2 es criterio o estadio 1. Y más de 5.5 de beta 2 microglobulina es estadio 3. Si está en el rango entre 3.5 y 5.5 es estadio 2. Simplemente esto nos mide el pronóstico de la supervivencia global del paciente, ¿no? Si es en estadio 1, su supervivencia global es de 62 meses, ¿no? Si es el estadio 2, 44, y si es el estadio 3, 29 meses. Simplemente es un pronóstico lo que nos mide con ese estadio. ¿Es importante siempre clasificarlo? Sí, es importante, demasiado importante. Tratamiento, hidratación. La hiperhidratación, como ya les dije, en cualquier proceso donde la sangre está espesa, no sean leucemias agudas, la amiloide crónica o cualquier crónica, pues genera una sangre espesa, ¿no es cierto? Lo mismo, acá también la sangre está espesa. ¿Cómo tenemos? ¿Cuál es nuestro tratamiento inicial? La hiperhidratación. Entonces, si ustedes sospechan un paciente con mieloma múltiple, tienen que hiperhidratar. La corrección de anemia, si está menos de 7, alcanzar una hemoglobina más de 8, principalmente con transfusión, ¿no? Excepto del síndrome de hiperviscosidad, donde se debe mantener hemoglobinas menos de 6, porque la hiperviscosidad genera una alteración en la hemoglobina, ¿no?
Manejo del dolor, como tramadol, oxicodina, morfina. Estos pacientes te vienen con dolores y son dolores óseos intensos, chicos. Llegan a utilizar hasta morfina solamente para calmar el dolor en este tipo de patologías. Manejo de complicaciones óseas, ¿no? Como el uso de corset, el ácido solendrónico, pamidronato, que son fijadores de calcio. El tratamiento va, primero inducción, ¿no? La inducción se trata con el esquema de BTD, pues, bortezomib, talidomida, dexametasona. Hay otros que mandan con el esquema de BDRD, que es simplemente, en vez de talidomida, la lenalidomida con medicamentos. Ya simplemente con la inducción, chicos, se puede pasar a este paciente y remite con la inducción, pasan a un trasplante. El objetivo del trasplante autólogo es mejorar su supervivencia global. Recuerda que el ISC marcaba 69, 48, 29, simplemente aumenta en promedio 5 años más de vida, solo trasplantando al paciente. Luego pasamos a una terapia de consolidación, igual con bortezomib, dexametasona y talidomida, y bueno, y mantenimiento, ¿no? Pero les va muy bien solo con trasplante. Los quimioterapéuticos, antes en el 1950 solo utilizaban melphalan, que es un quimioterapéutico que inmunosuprimía toda la médula ósea, ¿ya? Pero su sobrevida solo era de 24 a 36 meses. Y ahí luego salió la talidomida, que mejora la sobrevida hasta 52 meses. La lenalidomida mejora su sobrevida hasta un 96%. Y el bortezomib ya va mucho más, ¿no? Y con la mezcla de varios del bortezomib con la lena o talidomida, todavía mejora mucho más. Como ya les dije, inducción son varios esquemas de tratamiento, pero la más frecuente es BTD, que es bortezomib, talidomida y dexametasona. Después de eso, de 4 a 6 ciclos, ¿no? Normalmente yo los mando cuando estamos cumpliendo el 6º ciclo para que se trasplante. Pasa a un trasplante autólogo, ¿no? Acondicionamiento con melphalan, que es la preparación del quimioterapéutico para que la médula, o sea, el melphalan tiene la función de ablandar esa médula, tratar de aplaciar la médula, ¿como para qué? Para que la nueva infusión pueda quedarse ahí y no haya ningún proceso de rechazo, de reacción, ¿no? No rechazo porque es autólogo, pues no va a rechazar. Consolidación, que mejora la profundidad de la respuesta del trasplante, y el mantenimiento, ¿no? Con lena o bortezomib. Los que son candidatos a trasplante y los que no son candidatos a trasplante, como la señora Sabina, que la tenemos en hospitalización, señora de 73 años con mieloma múltiple que luce frágil, pues a ella solo le estamos dando una terapia tipo de paliativa, pues no, estabilizarla con talidomida y dexametasona. En estos casos, los pacientes que por algún motivo no pueden ser trasplantados, como podría ser el joven de 28 años que parece un mieloma, ellos simplemente es un esquema de quimioterapia, bortezomib con prednisona, o podrían darles melphalan, o simplemente lenalidomida más dexametasona, porque él no se va a trasplantar. Igual son las dosis, bortezomib, 1.3 por metro cuadrado, pulsos de dexametasona, talidomida como BTD de inducción. Este es el proceso. Un paciente, chicos, comienza, pues, ¿no? Desde el momento que existe un cambio monoclonal, pasa en promedio, pues, hasta 2, 3 años, hasta más, o sea, eso es variable, no sabemos en qué momento iniciado esto, ¿no? Se convierte de un MGUS, un mieloma múltiple indolente, a un mieloma múltiple activo, pues, ¿no? Y cuando está activo es donde diagnosticamos. Se da la terapia de primera línea. Luego, con el trasplante, el objetivo del trasplante es esto, meseta remisión. De lo que va a recaer, no sé, a los 2 años, con el trasplante, se prolonga 5 años más. ¿Y se puede volver a trasplantar a este paciente? Sí, se puede volver a trasplantar y se sigue prolongando otros 5 años más. El objetivo es que no recaen. Pero si recaen, ya pasan a una terapia de segunda hasta de tercera línea. Y si es que no responden, ya pasan a una terapia de cuarta línea como tratamiento refractario. Pero el objetivo del trasplante es mantenernos acá. Mantenernos en esto. Conclusiones. Mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas actualmente incurable. Sí, como les vuelvo a decir, el objetivo del trasplante es prolongar
la supervivencia global, ¿no? Los adultos mayores, son adultos mayores, que tú le prolongues 5 años de vida más, bien pues, ¿no? Si tú le prolongas fuera de eso otros 5 años más de vida, o sea, bien, porque son pacientes adultos mayores que menos de 20 años pueda que fallezcan, pues, ¿no? Menos de 15, porque son adultos mayores. Se trasplantan estos pacientes hasta los 65 años en promedio. O sea, a los 65 años se están trasplantando y no hay problema, ¿no? Los síntomas más frecuentes, dolor óseo y síndrome hemorrágico. Recuerden, adulto mayor con dolor óseo típico y de manera crónica. Cuidado que les entre un caso. Dosaje de cadenas ligeras libres detecta el componente monoclonal. El componente monoclonal más frecuente es la inmunoglobulina IgG. El tratamiento de inducción se da 3 fármacos, ¿no? Un inhibidor de la proteasoma, que es un inmunomodulador, y los esteroides, que es el inhibidor de la proteasoma, es el bortezomib. Paciente debe recibir trasplantes salvo contraindicación por comorbilidades. Ok, chicos. El fracaso no es el final, es una oportunidad para aprender y crecer. Oye, Doctor, preguntas, chicos. ¿Por qué dijo que al paciente de posible mieloma no lo podemos dar un trasplante? ¿Por qué es un código? Porque es código. Porque es un paciente más del 10%. Presente más del 10% de células plasmáticas ya es un mieloma. El MGUS es del 10 al 60. Es que en realidad, cuando tú encuentras un mieloma múltiple con más del 60%, es que después esto es contra mieloma, ¿no? Pero puedes tener criterios ya de CRAP y células plasmáticas en 20% y ya entra igual parte de un mieloma múltiple. Pacientes que adultos más de 65, 70 años, frágiles, que tengan comorbilidades que... El objetivo del trasplante, chicos, es... llegan a volver a... Es como que resetean la médula ósea. O sea, sus defensas se vuelven en 0, 0, 0. Y se quedan 0, 0, 0 en unos... Siquiera unos 5 o 6 días hasta que comienza a prender la médula ósea otra vez. Entonces, si este paciente con defensa 0 se infecta de algo y es frágil o tiene alguna comorbilidad, no sé, un problema pulmonar o cardiopatía, se va a morir. Entonces no entra a trasplante porque sabemos que se va a morir ahí. Entonces esos pacientes no son candidatos. Pero la gran mayoría sí. Okay. Renata. El mieloma múltiple siempre va a pasar por las fases, empezando desde gamapatía clonal, Sí, monoclonal. esas son las fases. Para que tú llegues a un mieloma múltiple, ha debido de comenzar con una gamapatía monoclonal, que muchas veces no se detecta. O sea, lo puedes encontrar incidentalmente, ¿no? Igual, haces una aspirada y ves células plasmadas. Oye, es un mieloma, pero no tiene criterios de CRAP. Pero ya, pues, ya igual, ya tienes que arrancar con tratamiento, porque no vas a esperar pues a que llegue, a que se convierta en un CRAP, como para que ya sea un mieloma múltiple. Simplemente el diagnóstico varía, ¿no? Es un MGUS o un mieloma múltiple. ¿Alguna otra pregunta? Tu celular. Bortezomib, talidomida y Decía activarlo. en vez de la tal y la lena. ¿Está bien, chicos? ¿Alguna otra pregunta? No sé si grabó porque ¿Se ha entendido? apagado y ¿Sí? decía activar cámara. No sé, creo que no grabó. Hablamos de